exhibición de documentos. La tercera es la exhibición de sentencias, testamentos, inventarios, tasaciones, títulos de propiedad u otros instrumentos públicos o privados que por su naturaleza puedan interesar a diversas personas. En el caso del 4 es la exhibición de los libros de contabilidad relativos a los negocios en que tenga parte el solicitante, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 42 y 43 del Código de Comercio, que es una norma especial que regula a los comerciantes. Aquí lo que queremos es permitirle al futuro demandante constatar la existencia o contenido de ciertos actos jurídicos o asuntos contables, o asientos contables. Y como les digo, recuerden que el artículo 283 permite que se dejen copia de las piezas que se presenten o constancias de actas de lo que se vio. Aquí lo que estamos tratando es de dilucidar si efectivamente va a ser necesario o no demandar. Si es que el sujeto tiene un testamento, si tiene los inventarios, si tiene los títulos, puede ser que ya, asegurándonos que los documentos existen, no demandemos. O puede ser que ya, si aseguramos que hemos revisado los libros contables de la parte contraria, están los asientos correspondientes como corresponde, puede ser que tampoco demandemos. O puede ser que esto sea lo que nos gatille demandar, que precisamente el sujeto no tenga los documentos al día o que no tenga los instrumentos que debiera tener. Recuerden siempre que la solicitud tiene que ir al requisito común. El requisito común siempre es presentar un escrito cumpliendo con los requisitos específicos de esta medida preparatoria, que es, ya lo hemos señalado, dar fundamentos de por qué se hace necesario la exhibición de estos documentos, porque además se trata aquí de documentos privados, y además señalar cuál va a ser la acción que se presente presentar en el futuro y someramente su fundamento. Y como saben, las normas de competencia son las mismas, ¿no? Van a haber limitaciones, por supuesto, porque no le vamos a dar la posibilidad a un futuro demandante que exhiba documentos que pueden servir después o que puedan ser confidenciales. Por tanto, vamos a ser exigentes y por eso el legislador ha puesto algunas cortapisas. El legislador no en vano habla de otros instrumentos privados que por su naturaleza puedan interesar a cualquier persona, es decir, no vamos a permitir la entrega de cualquier documento. Y por tanto, el tribunal debe ponderar la necesidad de la exhibición del documento en la medida que no sean secretos. Esto hay que relacionarlo con una norma que vamos a estudiar cuando estemos analizando las formas de producir la prueba en juicio, con el artículo 349. Podrá decretarse a solicitud de la parte la exhibición de instrumentos que existan en poder de la contraria o de un tercero, con tal que tengan una relación directa con la cuestión debatida y que no revistan el carácter de secretos o confidenciales. Esto se repite en materia penal. Recuerden la discusión que, si es que pueden seguir la discusión por la prensa, la situación que está pasando con la querella al ex ministro Mañalich, que hay hay un conflicto entre el Ministerio Público y el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud no quiere entregar todos los documentos porque considera que hay confidencialidad en ellos y es una cuestión que tiene que estar zanjada por la Corte Suprema en los próximos días. Acá, en materia civil, el juez de instancia que tiene que analizar si estos documentos cumplen con los requisitos de tener algún interés en el juicio y que no sean secretos ni confidenciales.
¿Mm? Y como les digo, el legislador ya da una pauta en las medidas prejudiciales, donde ni siquiera hay norma, hay demanda, en el sentido de que por su naturaleza pudieran interesar a diversas personas. ¿Mm? El tribunal no es automáticamente obligado a solicitar la exhibición, sino que tiene que ponderar todos estos antecedentes. La exhibición debe referirse a documentos en poder del futuro demandado y no de terceros, porque la referencia a los terceros está en el artículo 349, cuando ya hay juicio, en este caso no opera. Esto es documentos que tiene que tener el futuro demandado. El número 4, la exhibición de los libros de contabilidad. Hay que estarse, y ustedes ven, la exhibición de los libros de contabilidad relativos a negocios que tenga con el solicitante, se remite al artículo 42 y 43 del Código de Comercio. Esta es una norma especial. El artículo 42 expresa: los tribunales no pueden ordenar de oficio ni a instancia de parte la manifestación. Cuando hablamos de manifestación estamos hablando de la exhibición, es castellano un poco antiguo, pero manifestación es exhibición y reconocimiento general de los libros. Es decir, hay cosas muy importantes en los libros contables que tienen las empresas. Entonces, no podemos decir, tome, aquí está toda la contabilidad para que usted la analice. No, no, no. El artículo 42 pone un límite y dice, no se puede, ni el juez, ni a petición de parte, ni de oficio, la manifestación y un reconocimiento general de la contabilidad, sino que tienen que ser a piezas determinadas, salvo en juicios universales, como son la sucesión universal, la comunidad de bienes, la liquidación de sociedades legales o convencionales o los procedimientos de quiebra o reorganización. Ahí tiene sentido, porque ahí necesitamos la generalidad del estado de situación. En todos estos casos, en los casos de sucesión universal, en los casos de liquidación de una comunidad de bienes, de la liquidación de las sociedades legales o convencionales y las quiebras, vamos a necesitar la contabilidad completa porque necesitamos hacernos un panorama general de el estado de situación de la empresa. Pero esto solo opera para juicios de carácter universal. Pero cuando estamos reivindicando una cosa específica, muy probablemente solo necesitaremos saber si ese, por ejemplo, si ese bien ya está agregado a la contabilidad o no, o si está en el documento agregado un pago que yo hice y que el futuro demandado no me lo quiere reconocer como que yo he pagado. Entonces ahí la exhibición solo tiene que ser parcial. Eso dice el artículo 42 del Código de Comercio, y el artículo 43 señala lo siguiente: la exhibición parcial, y nuevamente lo recalca, la exhibición parcial de los libros de alguno de los litigantes podrá ser ordenada a solicitud de parte o de oficio. Verificada la exhibición, el reconocimiento y compulsa serán ejecutados en el lugar donde los libros se llevan y en presencia del dueño o la persona que él comisione, y, como les digo, se limitarán a los asientos, a los registros, que tengan una relación necesaria con la cuestión que se agitare, es decir, con la cuestión debatida al juicio. Aquí es similar al artículo 349, cuando habla de y que tenga relación directa con la cuestión debatida. Es lo mismo. Con la cuestión que se agitare, es lo mismo que el artículo 349 con la cuestión debatida. Entonces, para finalizar, la exhibición de los libros de contabilidad solo parcial, en la forma en que se dispone por el Código de Comercio, y en negocio en que participe el solicitante, por el juego de todas las normas que hemos leído. El artículo 273, número 4, el artículo 42 y el artículo 43 del Código de Comercio. Entonces, la resolución del juez va a ordenar que se cite un día y hora para que se haga la exhibición de los documentos. La solicitud y la resolución deben ser identificadas por personalmente, obviamente, y las actitudes que puede tomar
el futuro demandado son las siguientes. Y con esto terminamos la clase de hoy y dejamos el reconocimiento de firma para mañana, para el miércoles. ¿Cuáles son las actitudes? Comparece, y exhibe los documentos, se levanta el acta suscrita, etcétera, y como saben podemos dejar, de acuerdo al artículo 283, constancia en el proceso de las piezas que se solicitaron exhibir. ¿Mm? Hipótesis fácil, y somos felices. Hipótesis difícil, no comparece, o compareciendo no exhibe los documentos. Entonces, en ese caso, se produce la sanción de, esto es muy importante de entender, aquí el castigo es, usted no los quiere mostrar, entonces, si hay un futuro juicio, usted tampoco los puede hacer valer a su favor. O sea, si usted no los muestra, usted no los puede hacer valer en su favor. A menos que, y esta es una contraexcepción, si se justifica o aparece de manifiesto que no los pudo exhibir, habría que alegar algún entorpecimiento, o si el juicio se refiere a hechos distintos de los que están en la solicitud de la medida, porque recuerden que en la solicitud de la medida tiene que poner usted someramente cuáles son los fundamentos y la acción que va a deducir. También se aplica el artículo 274, también se le puede aplicar multas que no excedan de 2 sueldos vitales, que para una empresa es nada, o arresto, y esto sí duele, de hasta 2 meses. También se puede solicitar el allanamiento del lugar donde se encuentran los documentos. Y si estamos en un juicio entre comerciantes, ustedes ya van a entrar a estudiar quiénes son comerciantes de acuerdo al artículo 7º del Código de Comercio. La ley establece, de acuerdo al artículo 33 del Código de Comercio, que si se trata de la exhibición de los libros de un futuro demandado comerciante, este será juzgado por los asientos contables de su colitigante si estuvieran arreglados de conformidad a la ley. Y no se le va a admitir prueba en contrario. Entonces, para el comerciante que se pone renuente, la sanción es peor, porque no puede ocupar sus libros y vamos a tener que estarnos a lo que digan los asientos contables del demandante. Entonces no le conviene negarse. ¿Mm? El artículo 277 nos resume todo esto que yo les he señalado. Siempre que se dé lugar a las medidas mencionadas en los números 3 y 4 del artículo 273 y la persona a quien incumba su incumplimiento desobedezca, existiendo en su poder los instrumentos o libros en las medidas que se refiere, perderá el derecho de hacerlos valer después, salvo que la otra los haga también valer en apoyo de su defensa, o si se justifica o aparece de manifiesto que no los pudo exhibir antes, o si se refieren a hechos distintos de aquellos que motivaron la solicitud de la exhibición. Dejo de compartir pantalla. Y veo si hay alguna pregunta. Si no hay ninguna pregunta, terminamos la clase. Profe, Sí. quería preguntarle a qué se refería con la excepción del requisito específico de las medidas probatorias. ¿En qué parte? Esa donde cuando estábamos viendo las medidas probatorias y ahí hay un requisito específico, ese que dice demostrar la necesidad de que se decreten esas medidas para que pueda entrar al juicio y al tribunal La ejecutarlo. excepción Sí, está en el número 5. Lo vamos a ver cuando estudiemos las medidas probatorias. ¿Ya? Guárdelo en su mente para la próxima semana que deberíamos partir con él. ¿Mm? ya, muy bien, profe. Gracias. Profe, Sí. una consulta. De acuerdo al incumplimiento, cuando dice que si no comparece con los documentos, dice que pierde el derecho a hacerlos valer después, ¿se refiere dentro del mismo proceso o a futuro? Así ya nunca más puede. No, dentro del mismo proceso. Ah, ya. Y otra pregunta, ¿cuáles son los sueldos vitales? Son el... Hay una ley, hay un decreto, la ley bien antiguo, que establece a cuánto
¿Cuánto coinciden los sueldos? ¿A cuánto está cada sueldo vital? Pero es muy poca plata. En rigor, dos Ah, sueldos ya. vitales es como una UTM. Ah, ya. Claro. Entonces, fíjese que cuando usted está hablando de juicios grandes, pero no tiene que pensar en juicios chicos, dice juicios grandes, 200.000 pesos pago la multa nomás, si no quiero entregar los documentos por algo. Ah, ya. Muchas ¿Ya? gracias. Por eso la sanción más importante es la otra, los arrestos, o que no lo puede ocupar usted en juicio. Ya, cerramos entonces, dejo de grabar, nos vemos el próximo miércoles, que estén muy bien, cuídense. Chao, profe, que esté bien. Que vaya bien, chao, chao.